Entonces, teorema de Tales. Dice esto en la versión como sencilla. Y pues, ¿cómo se justifica? En realidad es un sí solo sí, entonces hay que hacer dos cosas. Entonces, primero vamos a ver que si son paralelas, entonces ocurre esto. Y luego vamos a justificar que si ocurre la identidad, entonces va a ocurrir el paralelismo. Entonces, si son paralelas, supongamos que ED es paralelo a BC. Ok. Entonces, si son paralelas, lo que vamos a usar ahora va a ser una técnica con áreas. Para tratar de calcular esas cantidades que les puse. Ay. Entonces, lo que voy a hacer es fijarme en dos triángulos, ¿no? Entonces, ahorita digo cuáles. Uno va a ser la área con respecto a base ED. Si me fijo en la altura desde C, pues me queda aquí un segmentito. Y si me fijo en la altura desde B, me queda aquí otro segmentito. Pero bueno, estos segmentos van a medir lo mismo. ¿Por qué? Pues porque DE es paralelo a BC. Otra manera de decir que son paralelas rectas es que la distancia entre ellas es la misma siempre, ¿no? Entonces, pues en particular estas alturas van a medir lo mismo y entonces, pues por áreas vamos a tener lo que acabo de decir. El área del rojo, que es el BS, que diga BED, es lo mismo que DE multiplicado por X entre 2. Pero pues esto también es válido para el azul. El área del CDE es lo mismo que DE por X y entre 2. ¿Ok? Va. Entonces estas áreas son iguales. Y bueno, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, me sirve para la siguiente cosa. Cuando yo quiera calcular AE entre BE, lo voy a poder calcular como una razón de ciertas áreas. Esto va a ser lo mismo que el área del ADE dividido entre el área del EDC. EDB, perdón. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Pues porque si tú quieres saber la razón de las áreas entre dos triángulos que comparten una altura, pues eso es equivalente a la razón de las áreas entre sus bases. Entonces, fíjense que en esos triángulos que están aquí marcados, pues la altura desde D la comparten, ¿sí? Porque te da pues este segmento hacia AB, que es un
EB. ¿Ok? Bueno, análogamente, el AD entre el DC es lo mismo que el área del ADE dividido entre el área del EDC. ¿Ok? Y es el mismo argumento, pero pues ahora aplicado para el triángulo AED y el DS. Comparten la altura desde E. Y entonces la razón de sus áreas nada más es la razón entre sus bases. ¿Sale? Bueno, y ahora pues ya nada más hay que fijarnos. Este lado de aquí es igual a este lado de acá, porque ADE pues eso lo comparten. Y lo que escribí aquí arribita me dice que este número es igual que este número. ¿Sale? Entonces, si estas dos cosas encerradas son iguales, quiere decir que estas cosas en el cuadro también tienen que ser iguales. Y eso es lo que queríamos, ¿no? Que el AE entre el BE sea lo mismo que AD entre DC. ¿Sale? Va, entonces el teorema de Tales en este sentido, pues nada más es una implicación de utilizar de manera ingeniosa la noción de área. ¿Va? Bueno, para el recíproco, ahora vamos a suponer que se cumple esto, ¿no? De que el AE entre BE es lo mismo que AD entre DC. Ok, entonces, pues todo se parece de nuevo muchísimo. Podemos de nuevo concluir que AE entre BE es lo mismo que la razón de estas áreas, que es la ADE entre la BED y también que AD entre DC es lo mismo que el área del ADE entre el área del EDC. ¿Ok? Esto es independiente de cualquier cosa, o sea, no necesito nada del paralelismo o de Tales para asegurar estas dos igualdades. Pero en este caso, ahora lo que sabemos es que estos son iguales. Entonces lo que podemos concluir es que estos en cuadrado son iguales. Y entonces tengo que el área del ADE dividida entre el área del BED es lo mismo que el área del ADE entre el área del EDC. Y como comparten esto, pues lo puedo simplificar y al final nada más llegar a que las áreas BED y EDC son iguales. Y entonces pues ahora haces el argumento de que pues si esas áreas son iguales, pues debe de haber cierta relación compatible con sus bases y alturas. Como la base de esos dos triángulos la comparten en ED, sus alturas deben de ser iguales si es que esos triángulos tienen áreas iguales. Entonces esta distancia, en un principio que llamemos X y esta que ya llamemos Z y esta que llamemos Y, pues esto de aquí nos implica que X es igual a Z, pero pues si tienes entonces ahora dos rectas, de manera que esta distancia perpendicular es lo mismo que esta distancia, Y, perdón, Y. Pues eso implica que estas dos son paralelas, ¿no? Y entonces podemos concluir que ED es paralelo a BC.
Esto no es la abreviación de que son paralelas, ¿sale? Bueno, ok. Entonces ya, con eso tenemos la versión del teorema de Tales en su versión sencilla. Y pues de fondo nada más es como una aplicación, como les decía, ingeniosa de la noción de área. Bueno, entonces, la versión un poco más, general de Tales dice lo siguiente. Dice que si tienes, 3 puntos sobre 2 rectas, bueno, 6 puntos, 3 en cada una, de manera que, digamos, estas dos son paralelas. Entonces la tercera va a ser paralela. Sí, solo sí. Ocurre que XY entre YZ es lo mismo que X'Y' entre Y'Z'. Bueno, y la demostración de esto, pues realmente nada más es utilizar el tales que acabo de hacer. Aquí pones esta línea transversal y usas este punto auxiliar. Entonces, si son paralelas, pues puedes usar la versión de tales como para este triángulo. Y lo que te va a decir es básicamente que esta cantidad de aquí, ay, es lo mismo que X'P dividido entre PZ, como de la versión de tales normal. Pero ahora aplicado para este triángulo, eso también lo vas a poder igualar con X'Y' entre Y'Z'. Entonces, pues esta va a ser igual a esta y luego esta va a ser igual a esta. Entonces esta sí es igual a esta de aquí. Esa es una de los sentidos del tales. Y el otro, pues, es si supones esta igualdad de cosas, mmm, bueno, está un poquito más truculento, pero se puede hacer con un punto falso, que sería como de la siguiente manera. X, Y, Z. Y entonces como que sobre esta línea consideras aquí el punto tal que sí se hace este paralelismo y consideras también aquí el punto de manera que sí se haga este paralelismo de estas dos. Y entonces por sus versiones usuales de tales, pues vas a poder concluir que X', Y' entre Y'Z' es lo mismo que X' P' sobre P' Z. Y también, eso es para este triángulo. Para el otro, vas a poder concluir que ZY entre YX, déjenlo escribir mejor al revés, XY entre YZ es lo mismo que X'P doble prima, porque acá este es el de la paralela, dividido entre P doble prima Z, son iguales,
pero por hipótesis tienes que estas del lado izquierdo son iguales. Entonces eso implica que estas del lado derecho son iguales. Y si tienes un segmento, aquí tengo como un segmento Z y X, y tienes aquí el P el P' y el P doble prima. Pero este punto P el P doble prima y el P prima están partiendo en la misma razón a un segmento. Entonces pueden hacer como ejercicio que si eso pasa, entonces el punto tiene que ser lo mismo. Y entonces si el punto son lo mismo, entonces esta línea en realidad no era una línea quebrada, era una línea de a de veras completa. Y esa es la línea que unía Y con Y', y entonces obtienes el paralelismo porque así construiste las cosas. Entonces Y' sería paralelo a cualquiera de XX' o ZZ'. Ok, bueno. Entonces ya, tenemos estas versiones de tales y pues son importantes justamente para cuando hablemos de los criterios de semejanzas. Entonces los criterios de semejanzas van a parecerse muchos a los criterios de congruencias. Entonces, bueno, el primero se va a convertir también, se va a llamar lado, ángulo, lado. Igual con la misma notación. Supongamos que tenemos dos triángulos ABC y A'B', C'. Entonces, si verificamos las siguientes dos cosas, de que AB entre A'B' es lo mismo que AC entre A'C', y el ángulo BAC. Lalo, ¿Qué pasó? nada más una preguntita. En la partecita de arribita, cuando Sí. estabas, allá, cuando sacas esta proporción y deduces que P es igual a P', no podría existir la posibilidad, imagínate que P' lo colocas afuera de ZX, es Ah, decir, ya. sí me suena eso, porque sí podríamos tener la proporción y entonces el paralelismo. Ah, sí, pero bueno, digamos eso se resuelve Es de algo una mecánico. manera muy rápida diciendo que los puntos están adentro. Sobre la diagonal. Ajá. Entonces, si los puntos están adentro del segmento, ahí sí ya no va a poder pasar. Claro, y Eh, entonces sí sería el sí, solo sí. ajá, y entonces sí pasa. E Claro. incluso se valen las cosas para las razones con puntos afuera, nada más que ahí tienen que considerar una cosa que se llaman segmentos dirigidos, que es como hacer mediciones, pero Claro, ya una razón te con a daría, no veces sé, cosas, un medio y signos la otra menos un negativos. medio. Claro. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero, pero sí, cuando Sí, los sí, puntos Lalo, sí, están sí. adentro es medio sencillito, nada más hay que hacer un poquito de algebrita y se ve que sí debe de pasar lo que está aquí escrito. Sí, sí, sí. Todo bien. Gracias, Lalo. Ok, va. Y entonces el criterio lado, ángulo, lado para las semejanzas es si se satisface esta razón y si se cumple BAC igual al B'A', C'. Y la justificación de que sí van a ser semejantes, pues es nada más una aplicación del teorema de Tales. Fíjense que si ocurre esto, ahora vamos a poder como empalmar a los triángulos, digamos en A. Aquí tengo B'C', aquí tengo B y aquí tengo C. Y entonces, o sea, se pueden empalmar porque justo los ángulos entre el lado AB y AC y A'B' y A'C' es el mismo. Y al tener esta razón, pues lo que nos está diciendo básicamente es como que esto sobre todo esto es lo mismo que esto sobre todo esto, que haciendo un poquito de algebrita equivale a que AB' entre B' B es lo mismo que AC' entre C'.
y esto implica portales, que B', C' es paralelo a BC. Pero entonces si son paralelos, pues ya si este es ángulo beta, este también es ángulo beta, y este es gamma, y este es gamma. Y entonces estos dos triángulos de veras tienen la misma forma, ¿no? Porque tienen todos los ángulos iguales. Ahora aquí la semejanza entre ángulos no es que tengan todas las cosas iguales, sino que tengan la misma forma y eso se puede rastrear viendo solo los ángulos. Entonces la justificación del criterio lado, ángulo, lado, pues nada más es una aplicación de tales. Y luego el criterio, ¿cuál es el otro? El ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ese nada más se va a reducir a un estilo de ángulo, ángulo. Si tú tienes que dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces si el ángulo CBA es lo mismo que el ángulo C'B', A', y el ángulo ACB es lo mismo que el ángulo A'B', C', entonces van a ser semejantes. Y pues eso nada más es utilizar el hecho de que si tú tienes dos triángulos que tienen, digamos, este es beta y este es gamma, y este es beta y gamma, pues si esos ángulos están coincidiendo, que es lo que está diciendo aquí arriba, entonces el tercero también debe de coincidir porque debe de ser el que el sumado con beta y con gamma te da 180, ¿no? O sea, esto es 180 menos beta menos gamma, 180 menos beta menos gamma. Y entonces ya son triángulos que tienen todos sus ángulos iguales y entonces tienen la misma forma. Y por último, el lado, lado, lado. Ese nos va a pedir que ocurra como una igualdad de razones, ¿va? De tres razones ahora. AB entre A', B', tiene que ser lo mismo que AC entre A', C', y tiene que ser lo mismo que BC entre B', C'. ¿Ok? Y la justificación de nuevo, pues lo que pueden hacer es lo siguiente. Agarran el ABC y aquí ponen un puntito, digamos X y Y, de manera que AX mida lo mismo que AB' y AY mida lo mismo que A, que diga A', B' y A', C'. Espérenme tantito. Ajá. Y entonces, de esta igualdad de aquí, van a poder concluir el paralelismo con tales. Van a poder concluir que X, Y es paralelo a BC. Y con eso van a poder concluir también, entonces, que XY dividido entre BC debe ser lo mismo que estas cantidades de AB entre A'B' entre AB. ¿Por qué? Pues ahora como que piensen que mueven todo este triangulito hacia acá. Entonces les va a quedar una figura así. Como todo era paralela, así se va a deslizar bien de manera que coincida. Y entonces ahora cuando quieras ver esta longitud, que es la XY, pues justamente esto, entre todo esto debe ser lo mismo que esto, entre todo esto, portales. Y pues ya que obtienes esto, esta igualdad que quiero aquí, pero pues por la tercera igualdad, que es esta de acá,
yo sé que esto es lo mismo que BC entre B'C'. Y entonces fíjense que aquí se están compartiendo este valor, de donde tenemos que concluir que XY es lo mismo que B'C'. Y entonces ahora aplicamos criterio de lado, lado, lado. Este triángulo de aquí, este moradito, tiene los mismos lados que el del A'B'C', y entonces son congruentes, pero pues el AXY sí es semejante nada más del paralelismo, ¿no? Entonces esto implica justamente A'B'C' congruente, este es el símbolo de congruente con el AXY, y este ya era semejante al ABC. Entonces eso es también una aplicación de tales, el criterio de semejanza de lado, lado, lado. Ok. Entonces, sí, voy corto de tiempo, porque todavía me falta el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. No voy a hacer ya ejemplos de semejanzas. Ahorita nada más vamos a quedarnos con el que vimos de congruencias y vamos a seguir con teorema de Pitágoras. Puedo hacer como un video extra donde platique los ejemplos que me faltaron y los subimos al Moodle, ¿va? Para que no se queden ahí en el aire los ejemplos. Porque además creo que me faltaban 3 ejemplos. Bueno, entonces teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras también es uno de los resultados más famosos de la geometría euclidiana. Y dice lo siguiente. Si tú tienes un triángulo rectángulo, que ya hemos platicado varias veces de ellos aquí, y rectángulo quiere decir que uno de sus ángulos es de 90 grados, entonces se va a cumplir cierta relación algebraica entre sus lados. Se va a cumplir que la hipotenusa, que es el lado que se opone a el ángulo de 90 grados, al cuadrado, obviamente en longitud, debe ser lo mismo que BC al cuadrado más AB al cuadrado. ¿Ok? Y eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. En otras palabras, lo ponen como que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a el cuadrado de la hipotenusa. Y hay una infinidad de demostraciones de este teorema. Entonces, voy a platicar la que según yo es la más famosa. Bueno, no sé. La que a mí siempre se me ocurre cuando hablamos de una demostración del teorema de Pitágoras. Y lo que hace es lo siguiente. Construimos un cuadrado de, vamos a llamar por un momento a esta distancia X y a esta distancia Y y a esta distancia Z. ¿Ok? Pues vamos a construir un cuadrado con lado X más Y. Y lo vamos a hacer de dos maneras distintas. Entonces voy a tener dos cuadrados ahí igualitos. Entonces primero, en el primero voy a marcar aquí de manera que esto mida X y si eso mide X, entonces esto mide Y. ¿Vale? Y hago lo mismo, pero en el otro lado, aquí. Entonces esto mide X y esto mide Y. Y hago estas líneas paralelas a los lados. ¿Ok? Bueno, entonces eso me va a formar dos cuadraditos aquí. Uno grandote y uno más chiquito. Y estos dos rectangulitos. ¿Va? Bueno, ahora los dos rectangulitos, fíjense que los puedo partir en dos triángulos. En estos dos y acá arriba en estos dos.
Y ahora, utilizando un criterio de congruencia, esos 4 triángulos que se ven son iguales al de aquí arriba. ¿Por qué? Pues fíjense que este ángulo es de 90, esta distancia es X, esta distancia es Y. Entonces, por criterio lado, ángulo, lado, debe ser congruente a este triángulo de aquí arriba, porque aquí tienes X, aquí tienes Y y aquí tienes 90 grados. ¿Ok? Y eso aplica para los 4 triángulos. Entonces, estos triángulos aquí marcados, todos son congruentes a mi triángulo original. ¿Vale? Bueno, ahora, de otra manera, voy a partir a este. Y entonces aquí lo que voy a hacer es en cada lado marco cuando llego a X, luego cuando esto es Y, y ahora aquí X, esto es Y, luego X, esto es Y luego X y esto es Y. Y lo que voy a hacer es unir cada uno de estos puntitos sobre estos lados. Vale. Entonces, cuando uno de estos puntitos, de nuevo van a aparecer 4 triángulos que están como pegados hacia las esquinas. Fíjense que de nuevo por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, todos esos son iguales al original. Entonces, todos estos son triangulitos iguales. ¿Vale? Y entonces ahora pues voy a argumentar una cosa con áreas. Como estos dos cuadrados son iguales, tienen la misma área. Pero como estos 4 triángulos azulitos aportan la misma área en ambas partes, entonces los otros pedazos tienen que aportar la misma área. Pero los otros pedazos, justamente aquí es este cuadradito chiquito, más este cuadradito grandote, y acá es este pedazo que todavía no sé si es un cuadrado o no, pero ahorita vamos a ver que sí. Del lado izquierdo, pues el área del cuadradito chiquito, pues es x al cuadrado, y la del grandote es y cuadrada. ¿Sale? Del otro lado, pues para ver que si es un cuadrado, lo que voy a hacer es, este angulito de aquí, más este angulito de acá, fíjense que es la suma de los ángulos que no son 90 grados en el triángulo rectángulo. Eso quiere decir que deben de sumar 90 grados. Pero si estos suman 90 grados, entonces este tiene que ser de 90 grados para que este completo sea un ángulo llano. Entonces este es de 90, este es de 90, este es de 90 y este es de 90 por argumentos totalmente análogos. Entonces este de acá es un cuadrado y entonces si quiero saber cuánto es su área, pues nada más es su lado al cuadrado. Pero pues su lado por la congruencia ya sabemos que es z. Entonces esto es z cuadrada. Entonces por el argumento de áreas estas tienen que ser iguales. ¿Sale? Entonces es una prueba de que el teorema de Pitágoras es cierta con argumentación de áreas y congruencias de triángulos. Bueno, entonces el teorema de Pitágoras, así como que en su versión clásica no es tan útil, pero sí hay ciertas aplicaciones importantes que son bastante útiles. Entonces, una de ellas es el lema de la perpendicular, que dice lo siguiente. Si tú tienes dos segmentos, y quieres saber si son perpendiculares, eso va a ser equivalente a probar la siguiente cosa algebraica. AC cuadrada menos C d cuadrada es lo mismo que
AB cuadrada menos D cuadrada de B cuadrada. Va. Entonces, la perpendicularidad va a ocurrir si solo si estas cosas ocurren de ecuación. ¿Cómo se justifica? Pues vamos a... Este dibujo no va a contemplar todos los casos, pero bueno, nos va a ayudar a entender las ideas. Entonces, supongan que tienen por ahí el segmento AB y el segmento CD y como que está en esta forma de figura. Entonces, como es un sí solo sí, pues hay que hacer dos cosas. La versión sencilla es si son perpendiculares, llegar a la ecuación. Y pues la cosa se sigue nada más de aplicar el teorema de Pitágoras para varios triángulos rectángulos que aparecen aquí. Si nos llamamos X a la intersección de los segmentos, pues aparecen varios triángulos rectángulos. Entonces, AC cuadrada por Pitágoras es lo mismo que CX cuadrada más AX al cuadrado. Y CB cuadrada es lo mismo que CX al cuadrado más BX al cuadrado. Entonces, cuando resto esta ecuación de arriba, que la de abajo a la de arriba, pues es lo mismo que restar las cosas que están del lado derecho, y entonces va a quedar que AC cuadrada menos CB cuadrada es lo mismo. Estos se simplifican y queda nada más AX al cuadrado menos BX al cuadrado. ¿Sale? Eso es por un lado. Ahora, si calculo lo mismo, pero para AB cuadrada y DB cuadrada, pues es aplicar Pitágoras a este triángulo y a este triángulo. ¿Ok? Pero pues aplicar Pitágoras a esos triángulos y luego hacer la misma resta, fíjense que se va de nuevo a simplificar dx al cuadrado, porque lo comparten, y nada más va a quedar ax al cuadrado menos bx al cuadrado. Entonces estas son iguales y entonces esta es igual a esta. Entonces ese es el lado de la ida, ¿no? Para el regreso, ahí sí hay que hacer un poquito de un truco, que es ahora si tienes la condición algebraica, ¿por qué van a ser perpendiculares? Y entonces lo que haces es como, bueno, supongamos por un momento que tal vez no son perpendiculares. Y entonces voy a bajar aquí un punto, que voy a llamarlo Y. Y voy a bajar aquí otro punto, que voy a llamarlo Z, que son las proyecciones. ¿Sale? Entonces, por el argumento que hice ahorita, lo que puedes hacer es decir que AC cuadrada menos CB cuadrada es lo mismo que AY cuadrada menos YB cuadrada. Nada más de aplicar Pitágoras a este triángulo y a este triángulo. ¿Sale? Bueno. Por otro lado, también puedes decir que AD cuadrada menos DB cuadrada va a ser lo mismo que el AZ cuadrada menos el ZB cuadrado. Pero ahora tenemos la hipótesis de que estos son iguales. Entonces eso va a implicar que esta es igual que esta. Entonces vamos a ver que eso implica que Y tiene que ser el punto Z. Para eso pues vamos a hacer un truco algebraico. Yo tengo que AY cuadrada menos YB cuadrada es lo mismo que AZ cuadrada menos ZB cuadrada. Pero nosotros sabemos que una diferencia de cuadrados se puede factorizar como AY menos YB por AY más YB. Igual acá de este lado. AZ menos ZB por AZ más ZB.
Pero ahora fíjense que AY más YB y AZ más ZB son iguales, porque son iguales a AB. Entonces, como son iguales a AB, pues puedo simplificarlos de estas ecuaciones y nos va a quedar que AY menos YB es lo mismo que AZ menos ZB. ¿Sale? Bueno, entonces, para concluir, pues vas a hacer como la siguiente observación. Si hacemos, como que podemos hacer un sistema de ecuaciones donde voy a llamar AY igual a A y YB igual a B, AZ igual a A' y ZB igual a B'. Y entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Esto de aquí que acabo de escribir nos dice que A menos B es lo mismo que A' menos B'. Pero esto que dije de que AY más YB es igual a AB y AZ más ZB es igual a AB, también lo puedes reinterpretar como que entonces A más B es lo mismo que A' más B'. Entonces, sumando estas dos ecuaciones, pues fíjense que el B y el más B, el menos B y el más B se va a simplificar y queda que 2A tiene que ser lo mismo y de este lado que 2A'. ¿Sale? Y entonces esto implica, ahora regresando geométricamente, que AY es igual a AZ y entonces pues el Y y el Z tienen que ser el mismo punto porque pues solo puedes tener que AY es igual a AZ en longitud si eran el mismo punto. Entonces esto implica Y igual a Z y entonces eso implica que en realidad mi dibujo es de esta manera. Todos están alineados con un punto que hace aquí perpendicularidad con ambas cosas, ¿no? Y, Z, y entonces ya de veras AB es perpendicular a CD. ¿Ok? Bueno, entonces este sí es uno de los ejemplos que viene en la lista, en el PDF, y se llama el lema de la perpendicularidad. Entonces es una cosa que se sigue del teorema de Pitágoras y y sale resulta útil para problemas en donde pues es importante como tratar de identificar perpendicularidades. Bueno, ya como última cosa, aunque me pase un poquito de tiempo, quiero hacer un ejemplo que también está bonito y ese sí es una aplicación de Pitágoras así normalita. No sé qué ejemplo es. Creo que el ejemplo, a ver, déjenme ver. Este es el 10. Y el que quiero hacer antes de terminar es el 8. Entonces el ejemplo 8 lo que dice es, tienes aquí un par de círculos, perdonen mis círculos, pero están muy feos. Tienes un par de círculos iguales en cuanto a radio, que se tocan aquí tangentemente y además son tangentes a esta línea. Y aquí adentro tienes un pequeño circulito que es tangente a la línea y a los dos círculos grandotes. Entonces te pregunta que en función del radio de los grandotes, calcules el radio del chiquito. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta.
Pues bueno, y para responderlo, pues vamos a usar Pitágoras y unas ecuacioncitas para tratar de calcular. Entonces, bueno, vamos a tratar de buscar un triángulo recto. Entonces aquí para esto me voy a quedar con un pedazo de la figurita, que va a ser la siguiente. Me voy a quedar con el circulito, con la recta, por aquí abajo, y con un pedacito del otro círculo grande que está del lado izquierdo. ¿Sale? Y voy a marcar por aquí los centros. Entonces digamos que este centro se llama O, que este centro se llama P. Entonces, como son tangentes, pues cuando uno O con P, debo de pasar por este puntito de Son colineales. tangencia. Son colineales, ¿no? Y para formar el triángulo rectángulo que quiero, lo que voy a hacer es uno, este centro con este punto y este de aquí también. Fíjense que estos son de 90 por la tangencia. Y luego proyecto también este punto P sobre esta línea. Y aquí ya me quedó un triángulo rectángulo. ¿Va? Entonces voy a hacer ciertas cosas. Voy a llamar como incógnita a esta R chiquita, que es la que estoy buscando. Y a esta grandota pues era R. ¿Sale? Entonces voy a tratar de calcular los catetos de este triángulo. Entonces, a ver, el cateto de este lado, fíjense que es R grandota menos R chiquita. Y R más R, el otro. La hipotenusa es R más R. Y este de aquí abajo, como que no queda claro tal vez en esta figura, pero si me repite que si tengo aquí la unión de los centros, pues esto completo es 2R, ¿no? Entonces aquí que justo es la mitad, como por simetría, debe de ser R. ¿Sale? Y entonces como eso es R, pues eso justamente es esta distancia, entonces esto es R. ¿Ok? Entonces ya con esto tengo toda la información de este triángulo rectángulo y utilizo Pitágoras. Por Pitágoras, R cuadrada, que es el cateto de aquí, más R menos R al cuadrado, que es el otro cateto, tiene que ser lo mismo que la hipotenusa, que es R más R al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues desarrollamos con cosas al cuadrado y nos queda que esto tiene que ser lo mismo que esto. ¿Sale? Esto de aquí es el desarrollo al cuadrado de esta cosa. Bueno, y entonces hay ciertas cosas que se simplifican. Uno de estos se simplifica con este y este R chiquita se simplifica con este. Y entonces al final obtenemos que... y también voy a hacer un despeje ya medio rápido. R cuadrada, grandota, tiene que ser lo mismo que 2R, R más otros 2RR. Aparece uno con signo positivo porque el lado izquierdo estaba con signo negativo. Y pues ya haciendo el despeje de la R pequeña, ya nada más queda que R pequeña. Un cuarto. Ajá. R pequeña es lo mismo que un cuarto de la R grandota. ¿Ok? Entonces, siempre que tengas un dibujito de esta forma, de que tienes dos circulitos tangentes y tangentes una recta, el círculo de adentro tiene un cuarto del radio de la original. Y pues se sigue de una aplicación de Pitágoras y hacer algebrita. Ok, muy bien.